Universidad del Bosque, es artista y ha utilizado la inteligencia artificial en sus obras, de manera que él tiene una perspectiva de primera mano de este cuento de la inteligencia artificial como herramienta y como reto. Bienvenido, Juan. Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, Juan, ¿por qué no nos habla un poquito de cómo ha utilizado usted la inteligencia artificial en la creación artística? Como una herramienta, digamos que como cualquier otra herramienta que hay, en mi práctica desde hace mucho tiempo he usado la tecnología eh, como, como herramienta de creación. Entonces llegué a la inteligencia artificial por casi que de carambola, no era lo que estaba buscando, eh, me interesaba, eso sí, la tecnología y los procesos con la imagen. Y por cuestiones de la vida estaba trabajando con el Tesoro Quimbaya, pensando cómo quería pensar en una forma de repatriar el tesoro de una manera muy, digamos, especulativa. Estaba hablando con el Museo de América para ver si me dejaban ir a tomar unas fotos y el Museo de América me dijo que no, que el tesoro no se tocaba. Entonces era pandemia, empecé a investigar, investigar, investigar y me di cuenta que había algo que se llamaba inteligencia artificial y que hacía imágenes por sí solas. Y ahí fue que empecé como esa relación con la herramienta, y aprender, ¿no? Aprender cómo funciona, cuáles son sus pros, sus contras, qué es bueno y qué es malo dentro de ella. Y lo más importante que he aprendido, que ya lo hablaron un poquito, es lo más importante de la inteligencia artificial, es los datos con los cuales se alimenta. El dato es lo que hace que una inteligencia sea de una manera o de otra. Y de esa manera, yo como artista, ¿cómo recabo esos datos? De qué manera los hago? Para que sea una obra y no sea un pastiche de repetición de otras cosas. Entonces ahí como que ese fue como llegué a trabajar con la herramienta. Juan, yo creo que las actitudes que tenemos ante el uso de la inteligencia artificial en el arte dependen de cómo creemos nosotros que operan los artistas. En nuestra cabeza, tal vez por las películas, tenemos la idea de un artista trabajando de manera solitaria en un estudio y se le vienen una serie de ideas geniales a la cabeza que luego representa con sus materiales, con sus óleos, qué sé yo, lienzos, en fin. Pero realmente si uno mira cómo, y bueno, claro, en ese sentido la inteligencia artificial no podría jugar ningún papel significativo, sería como una especie de estafa ante el público, porque lo importante es lo que el artista con su poder creativo humano es capaz de hacer solito en su estudio. Pero realmente si uno mira cómo han operado muchos artistas históricamente, uno se da cuenta de que ellos tenían un taller y en ese taller había unos ayudantes que hacían la mayor parte del trabajo. El artista realmente tenía un rol más directivo, de supervisor, ¿no? Más que de pintar por ejemplo, hablando de pintura justamente, bueno, de pintar la obra entera. En el Renacimiento los pintores que nosotros conocemos, los famosos, no pintaban todo ellos solos, tenían una serie de ayudantes. E incluso si nos metemos en el terreno literario, Alejandro Dumas tenía un taller de escritores. Había unos señores que, ¿no? Ustedes de pronto han leído Alejandro Dumas, ¿no? El Conde de Montecristo, etc. Este señor contrataba un montón de ayudantes que le hacían capítulos. Y él iba revisando y revisando y revisando, pero él no se encargaba, él como que botaba línea, mejor dicho. Hágame un capítulo en el que pase esto, ta, 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 ta. Y entonces los ayudantes rellenaban con diálogos, añadían cositas aquí y allá, pero él no lo hacía solo. Y incluso hoy en día en los talleres de animación japoneses pasa algo parecido. Hay como el líder que les bota línea a los artistas y ellos van llenando de acuerdo con su criterio y luego pasa a supervisión del artista importante, como el famoso, el creador. Si es así, la creación artística, entonces utilizar la inteligencia artificial no podría ser vista como
más bien el reemplazo del ayudante más que el reemplazo del artista, o sea, que uno le bote línea justamente a la inteligencia artificial y a partir de ahí uno corrige, tanto en la creación literaria como en la creación plástica o fotográfica, bueno, fotográfica sería realmente, no sería una fotografía, pero de pronto sí en la edición fotográfica. No sé, ¿tú cómo lo ves? Pues igual tampoco soy un artista que llegue a tener un taller con tantos asistentes, pero pues digamos que viendo un poquito más hacia atrás, esta idea de que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a los creadores, a los músicos, a los escritores, pues no es tan así, ¿no? En el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, cuando aparece la fotografía, todos los pintores empezaron a decir nos quedamos sin trabajo. ¿Qué voy a hacer si no representar el mundo? Si mi trabajo era hacer retratos de reyes, hacer hermosos paisajes de la naturaleza, se acabó el arte, se acabó la pintura, la fotografía acabó con todo. La fotografía obviamente es una tecnología que nace por la revolución industrial. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Pues tenemos todas las vanguardias del siglo XX. A la pintura se le libera de representar. Los pintores no tienen que seguir representando. Pues los artistas que hacen, pues transforman, cogen y dan un giro y hacen algo nuevo. En ese sentido, pues yo creo que de ninguna manera la inteligencia artificial va a dejar o nos va a dejar sin trabajo a los creadores, sino que tenemos que aprender nuevas formas de crear. Una opción es coger una cámara en ese momento y empezar a hacer fotografía artística, como lo hizo Duchamp, como lo hizo cualquiera que empezó a experimentar con la cámara. Otra opción es simplemente negar la inteligencia y empezar a buscar otras maneras que no tienen que ver con tecnología. Mi opción ha sido aprender de ella, manejarla y transformarla. Y en ese sentido creo que si tuviera, o sea, la manera en que yo trabajo no es que yo tenga un asistente que me hace, sino yo ahorita estoy trabajando con personas que tiran código, que conocen la inteligencia artificial a un nivel ya bastante alto, que me ayudan a hacer el algoritmo para esa cosa específica que yo quiero hacer. En ese sentido, en el momento que la inteligencia artificial no es una caja negra que no entiendo, no es algo que está ahí para ser usado, no es un prompt en el cual yo me meto a Stable Diffusion o a ChatGPT y le pido algo y esa cosa me saca algo que es la idea de caja negra, ¿no? Ahí ya sale una herramienta, porque la entiendo. No tanto como lo entiende la persona que me ayuda a escribir el código, porque pues yo soy artista y no soy ingeniero, no soy data scientist, pero sí entiendo cómo funciona y sí puedo entrar en una conversación con esa persona, que no es un asistente, pero sí es una persona que me ayuda a mí a hacer la creación. Entonces en ese sentido creo que es muy diferente como esa, entonces yo creo que es una transformación de lo que uno hace y pues digamos que en arte contemporáneo a veces muchas veces lo que uno hace también ya no hace parte solo del oficio, sino de cómo yo manejo una herramienta. Y en ese sentido también pues la idea de trabajar desde adentro de la herramienta lo ayuda a uno también a poder criticar la herramienta desde adentro. Bueno, ¿y cómo ves los resultados de esa herramienta? Porque volviendo al ejemplo de los talleres, ustedes tal vez conocen a Hans Zimmer. Hans Zimmer es un famoso compositor de bandas sonoras. La última que compuso fue la de Duna, pero también compuso la banda sonora de Interestelar y otras películas importantes. Hans Zimmer realmente no hace toda la música que uno escucha durante la película. Él tiene decenas de ayudantes y les dice, yo quiero una obra de 3 minutos con estos instrumentos y que suene más o menos así, hágale. Y entonces los ayudantes se sientan, empiezan a componer, le dicen, ¿esto es lo que te gusta? Sí o no. Y él va decidiendo si le gusta o no. Pero hay una ventaja en el tener los ayudantes humanos y es que pues el resultado es precisamente humano, mejor dicho, es una obra con cierto sentido orgánico, que se siente
que no tiene artificialidad, mejor dicho. Una de las quejas constantes de la inteligencia artificial, así se use como una herramienta, es que el resultado es muy raro, como que tal vez no bien usada, ¿no? Pero por lo menos una queja que uno escucha bastante es que el resultado de la inteligencia artificial, por más retoques que el artista le haga, es que la obra tiene algo como impropio, algo que mm, no resulta satisfactorio. Pero desde luego, dado que tú estás usando la inteligencia artificial como herramienta, tú sí lo ves satisfactorio. ¿Qué piensas de estas críticas? Es la de Miyazaki, por ejemplo, el famoso animador japonés. Pues yo creo que igual, o sea, es evidente que hay una estética de la herramienta. Digamos que como te digo, o sea, si yo simplemente cojo un modelo que está entrenado y lo pongo a trabajar, claramente, obvio que los resultados van a ser los mismos siempre. Y es lo que ya te hablaba del pastiche, ¿no? Es como un pastiche de imágenes que es muy parecida la una a la otra. ¿Por qué? Porque es algo que está entrenado en unas imágenes muy específicas. Entonces, le meto yo no sé, a Stable Diffusion y quiero hacer una imagen tal, como Dalí, me la bota como está inscrita, pero si yo ya cojo esa inteligencia y la entreno con mis propias imágenes, con mi propia investigación de archivo, con las cosas específicas que yo necesito para eso, ya no es tan parecido el resultado y ya empieza a transformarse ahí. Entonces creo que sí tiene que ver con eso y con el uso de la herramienta como usuario, ¿no? Soy un usuario que aprendo a hacer un prompt, pero no soy una persona que desarrolla adentro. Entonces ahí cuando yo estoy desarrollando algoritmos, estoy usando algoritmos que estoy desarrollando yo mismo para la herramienta, ahí ya empieza a haber un cambio en la manera en que se ve. Y muchos artistas que trabajan ahorita en inteligencia artificial ni siquiera la usan. Hablan de ella, trabajan con ella desde la parte, pues digamos, más conceptual. Hay una obra muy linda que hizo un artista que se llama Trevor Paglen, que se llama From Apple to Anomaly, o de una manzana a una anomalía, en la cual cogió un set de imágenes en las cuales se entrena una inteligencia artificial de visión que reconoce cosas, lo pega en una pared, pone como 400, 500 mil imágenes en una pared donde empieza a mostrar cómo cada imagen responde a un vicio de qué es ser negro, qué es una manzana, qué es una pizza, y la inteligencia está aprendiendo solo las imágenes que se le están dando. Y al final él coge una obra de Magritte y se la pone al frente y la obra de Magritte dice esto no es una manzana y es una pintura de una manzana y la inteligencia artificial le dice sí, esto es una manzana. Entonces, ¿cómo lo que estás hablando ahorita pues no es tan inteligente? Y lo que es simplemente una herramienta que se usa para desarrollar cosas. El domingo en El Espectador salió un artículo en el que entrevistaban a un músico que decía algo parecido a lo que tú estás articulando aquí, que la inteligencia artificial realmente no es una competencia para los artistas creativos, tal vez para los que menos lo son, sí, pero para un artista verdaderamente creativo, no. Y los artistas se han enfrentado a lo largo de los últimos 300, 400 años a diferentes retos tecnológicos y el resultado ha sido mayor creatividad, no menos. ¿No? Entonces, este músico decía, bueno, hace 30 años surgieron unas máquinas de percusión que podían sacar a los bateristas del mercado, ¿no? Porque uno podía programar la máquina justamente para hacer unos loops que le dieran percusión a la música y entonces ya el baterista de estudio no era necesario. ¿Para qué lo va a contratar uno? Pero eso lo que produjo es que los bateristas desarrollaron una habilidad superior a la que tenían antes y se volvieron indispensables justamente porque esa habilidad no la tiene la máquina. ¿Tú crees que este proceso histórico que hemos visto en el que el reto tecnológico produce artistas con mayores capacidades va a seguir siendo lo que vamos a ver en el futuro, o crees que tal vez la inteligencia artificial en algún momento
puede superar la inteligencia propia de los artistas. Y te lo pregunto porque, o la creatividad de los artistas, te lo pregunto porque como tú conoces la inteligencia artificial como creador, tú has visto cuáles son sus limitaciones actuales, pero seguramente también vislumbras cuáles son sus posibilidades en el futuro. Porque, claro, como digo, en el pasado la tecnología supuso una mayor creatividad de parte de los artistas, pero puede ser que la inteligencia artificial sea algo nunca antes visto en cuanto a creación y ponga a los artistas en una situación muy difícil. Un poco planteando lo contrario a lo que te planteaba hace un momento. Hace un momento te decía, bueno, la inteligencia artificial es tal vez solo una herramienta, pero ¿y qué tal si pasa a ser más que una herramienta y deja de tener esos resultados que algunos consideran feos, inhumanos, y pasa a tener unos resultados superiores a los de los artistas humanos? Pero otra vez estamos hablando de solo procesos estéticos. Entonces, ahorita hay una inteligencia artificial que se llama Sora, que sacó ChatGPT, que sacó unas imágenes que ya no parecen inteligencia artificial. Pero si el artista que tiene los procesos conceptuales y de pensamiento no está detrás de la creación, finalmente eso no es arte, eso puede ser simplemente estética, estética que puede ser usada para una campaña publicitaria, para muchas cosas que puede que sí tenga, que tenga las posibilidades, pero creo que es muy difícil que el pensamiento artístico sea emulado por una máquina, en este momento por lo menos. No sé más adelante, y por lo que hablaban hace un momento, es un algoritmo que tiene unas, solo se le dice lo que tiene que hacer y no hace nada más. Obviamente inteligencias artificiales que ya empiezan a hablar entre ellas y a generar texto, ¿no? Y esos son los LLM, que son los sistemas de lenguaje, que son mucho más complejos, que están muchísimo más avanzados, y ahí sí que hay unas cosas pasando donde la inteligencia artificial empieza a hablar con ella misma, que han tenido que apagar. Pero digamos que creo que ese miedo, como te digo, no, pues no es latente ahorita, y creo que pues estar en contra de la herramienta pues tampoco es la opción. Entonces, ¿cómo la uso? O no la uso y no me interesa, y la dejo a un lado y sigo haciendo lo que estaba haciendo o algo nuevo. Pero esto que tú dices es muy emocionante porque implicaría la democratización del arte. Es decir, si yo ya no necesito una habilidad motriz para pintar algo y solamente requiero la idea, claro, la idea tiene que ser creativa, tiene que ser artística, pero ya no tengo que pasar años entrenándome en un estudio y pintando. Tal vez eso implicaría que personas con creatividad, pero tal vez sin la habilidad física, podrían llegar a ser artistas. No sé tú cómo lo ves. Hay que desarrollar otras habilidades, porque igual, o sea, es la transformación, claro. Puede que yo no sea el mejor pintor que haya, y no lo soy, y no me gusta la pintura como medio. Me gusta la instalación, me gusta el video y me gusta otro tipo digamos, de formas. Esa persona que desea trabajar con inteligencia artificial para desarrollar procesos artísticos, pues tiene que aprender a echar código. Bueno, sí, pero de todas maneras, tal vez el código sea una habilidad menos difícil de aprender que, digamos, la pintura como era antes. O no sé cómo lo veas tú. Yo nunca he programado, entonces no lo sé. No, pues es bien difícil. O sea, que también es o sea, aprender a echar código, ¿verdad? No es tan fácil y no es algo que cualquier persona pueda hacer. Sí. Hay unos pensamientos lógicos, matemáticas detrás de eso, sintaxis, un montón de cosas que no todo el mundo puede hacer. Pero si tú interactúas con la inteligencia artificial sin un código específico concreto, sino con el que ya tiene, digamos, de fábrica, y le pides que haga creaciones, Estás siendo un usuario y no vas a llegar a ningún lado. o sea, ¿tú crees que eso no es creación artística? No. Si eres solo de usuario, es difícil. Ujú. Es difícil porque estás otra vez en el front de las cosas y en la caja negra que hay detrás, que es lo que importa, lo que en realidad produce los procesos, pues no tienes conocimiento y muy difícil podrás problematizar.
Entonces, en mi práctica, lo que yo hago y a mí lo que me interesa es pensarse la inteligencia artificial vista desde el subglobal, lo que significa, qué problemas tiene, cuáles son sus vicios, cómo la puedo transformar, estirar, alargar, eh, pero desde acá, ¿no? Y desde el conocimiento que tenemos acá, que es muy, muy chiquito también, ¿no? O sea, acá no tenemos la herramienta para hacerlo de la mejor manera. Bueno, entonces, según lo que tú explicas, la creación artística igual va a estar limitada por la técnica, pero ya esta vez no la técnica de los artistas de hace 100 años, que implica pues una motricidad fina muy avanzada propia del entrenamiento, sino más bien una habilidad técnica en lenguajes de programación. Eh, lo que implicaría entonces que tal vez un ingeniero de sistemas que también es creativo pueda ser artista. Uno de mis mejores amigos es justamente eso, estudió en ingeniería de sistemas, es artista y hace obra desde ese lugar. ¿Y tú ves que la inteligencia artificial pueda cobrar tanta importancia en el mundo artístico que, así como antes los artistas se entrenaban en el estudio de un pintor famoso, ahora los artistas tengan que entrenarse en el arte de la programación? Pues si les interesa, otra vez es lo mismo, o sea, si les interesa esa rama, no estoy diciendo que la pintura, la fotografía, el grabado, la escultura, la instalación, el videoarte van a desaparecer, es simplemente una nueva manera de hacer. Bueno, déjame Entonces, replantear la pregunta. En los pensums de las universidades eh, de Bellas Artes, ¿tú crees que se va a incluir o ya está incluida la programación? sí, sí, en muchas, y es algo que en todos lados ya es necesario. Ahorita estamos haciendo una reforma curricular en el bosque y justamente estamos metiendo estos temas porque nos parece que es importante que un artista hoy en día también sepa de esto. Bueno, nos gustaría que el público hiciera preguntas. Tú, 1, 2 y 3. Si quieres aquí hay otra. Voy a ser un poquito optimista, sobre todo por el ejemplo que diste del arte y de cómo la fotografía llegó en su momento a poner a temblar a los artistas. Yo pienso que de alguna manera los artistas plásticos seguirán teniendo un valor muy superior porque de alguna manera nosotros somos capaces de valorar ese tipo de cosas. O sea, nunca en la vida una fotografía en este momento va a tener el valor que tiene un Rembrandt o algo así. Yo, digamos que quiero ser un poquito optimista y entiendo perfectamente que hayan otros tipos de arte, pero también entiendo que van a haber personas que van a poder valorar lo que no es un arte hecho de manera artificial. No sé si estoy como equivocada en eso, aunque quepa también, porque pues en este momento en el arte cabe todo. Yo soy una de las que piensa que si una obra de arte no pone mi casa más bonita, pues simplemente no la pongo, porque no tiene ese valor. Pienso que de todas maneras va a seguir valiendo ese tipo. No sé si estoy equivocada en eso que estoy diciendo. Sí, claro que sí, pues tiene el mismo valor, o sea, no creo que una cosa sea menos que la otra, para nada. Eh, hay piezas de arte contemporáneo hechas con plátanos y duct tape que tienen un valor gigantesco y que no necesitan de la astucia de un Rembrandt para ser valoradas hoy en día. Entonces, como que eso pues claramente hoy en día es muy complejo de leer. Y cada vez pues se complejiza más, pero digamos que es lo mismo, o sea, un artista que trabaja el videoarte, la instalación, pues también tiene el valor, simplemente son diferentes lenguajes dentro dentro de las artes plásticas. Bueno, voy a aprovechar que hay dos, que hay un filósofo y un artista. Tengo una pregunta para cada uno. Entonces, digamos, yo he notado que en este campo de la inteligencia artificial se usan muchos términos
de otros ámbitos o que de pronto son términos técnicos que se usan de forma impune, como lo hablabas antes, como inteligencia, alucinación, emoción, expresión. Y yo siento que hay una confusión con respecto a esos términos. Uno es el uso que se le da en el lenguaje cotidiano, otro es el uso que se le da, por ejemplo, en campos como la psicología, y otro es el uso que se le da propiamente en el campo de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo aclarar un poco esos conceptos para que de pronto no haya esta confusión general acerca de que las máquinas realmente sean inteligentes? ¿Sí? Eso para uno. Y para el otro, hace poco salió una inteligencia artificial que se llama Sono, similar a Sora, que es, esta lo que hace es que a partir de un prompt genera un audio de música o del audio que uno necesite. Digamos que el dilema con eso, el dilema ético tal vez es que esto se ha alimentado durante muchos años de toda la base de datos de audios y de artistas, pues de toda la historia humana. ¿Tú estarías dispuesto a que tu trabajo se integrara dentro de esa base de datos que posteriores inteligencias artificiales usarían para seguir construyendo el modelo y seguir replicándolo? Interesantísima esa pregunta sobre la confusión lingüística. Yo no creo que haya manera de resolverla exitosamente. Claro, el campo de la inteligencia artificial puede adoptar su propia terminología técnica. ¿Qué queremos decir cuando decimos inteligencia? Y digamos, lo mismo sucede en el campo de la psicología y cada ciencia puede tener su terminología técnica y pues los economistas, por ejemplo, tienen una visión muy particular de lo que es ser racional, ¿no? Que no se corresponde con lo que hay en otras ciencias y lo que creemos nosotros en el lenguaje cotidiano, que es racionalidad. Y entonces se presta para muchas confusiones. Esas confusiones son hasta cierto punto normales. Y hay que hacer un proceso de aclaración constante de parte de los que trabajan en esas ciencias especializadas cuando hablan con el público en general, porque como usan los términos en un lenguaje muy específico, pues da lugar a equívocos, ¿no? Y equivocaciones también. Entonces no creo que haya una manera de resolver exitosamente esas confusiones por los siglos de los siglos, pero sí creo que es importante que desde la perspectiva técnica haya una claridad conceptual, mejor dicho, que desde el campo de la inteligencia artificial se deje de asumir que es como equivalente a la inteligencia humana, que uno puede como equiparar tanto que uno puede equiparar la inteligencia humana con la inteligencia artificial como si fueran dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado tenemos la inteligencia humana y por el otro la inteligencia artificial. Yo creo que eso no es cierto porque la inteligencia artificial, como lo hablábamos ahorita con Miguel Ángel, es muy buena en unas cosas, pero muy mala en otras. Por lo pronto, ya que estamos hablando de arte, hay inteligencias artificiales que han intentado hacer composiciones en el estilo de Bach o de Mozart, por poner algo, y lo hacen muy mal. Es decir, siguen las reglas propias de esas músicas, de esos compositores. La música barroca tiene unas reglas súper rígidas, entonces uno puede decirle a la inteligencia artificial, hágame una composición de acuerdo a estas reglas rígidas, pero la composición es muy mala, por lo pronto, no sabemos en el futuro, pero por lo pronto es muy, o sea, no tiene ningún valor, no dan ganas de sentarse a escucharla, uno pasan 30 segundos y uno ya se aburre y quiere hacer otra cosa. Pero la inteligencia artificial a su vez es muy buena en otro tipo, por ejemplo, si, como lo dice Juan, si uno programa, si uno tiene en la cabeza exactamente qué quiere hacer con la inteligencia artificial, uno puede hacer cosas muy inteligentes. Entonces, siempre y cuando haya esas distinciones conceptuales, siempre y cuando tengamos claro qué queremos decir con inteligencia en el campo de la inteligencia artificial y tengamos claro además que la inteligencia artificial no es simplemente equivalente a la humana, yo creo que vamos a poder avanzar conceptualmente, aunque en el lenguaje cotidiano sigamos asumiendo que son, como lo decía antes, dos caras de la misma moneda. Definitivamente no lo son. Es más, a mí me parece que la inteligencia artificial es una cosa rarísima. A mí me produce una sensación de lo siniestro. ¿Qué quiero decir con lo siniestro? Lo digo en el sentido psicoanalítico. Freud decía que algo siniestro es familiar, pero como que fuera de su contexto, como por ejemplo ustedes han visto en las películas de terror que aparece el oso de peluche, ¿verdad? En una situación en la que normalmente no aparecería.
y uno dice, uy, qué siniestro, ¿no? O un crucifijo, puede ser, uno ve crucifijos pues todos los días, no pasa nada, pero un crucifijo fuera de lugar es siniestro, ¿verdad? A mí me parece que las creaciones de la inteligencia artificial que yo he visto, no las de Juan, pero cuando uno le pide a la inteligencia artificial, hace esto, tienen algo de siniestro porque cogen elementos de lo humano, de las obras humanas, y las presentan de un modo que aunque tiene algo de familiar, está fuera de contexto, como que es algo muy raro, y a mí me producen una sensación de que algo no está bien, y también incluso pasa con las imitaciones de las obras de compositores famosos que hace la inteligencia artificial, como que hay algo que no me cuadra del todo, pero esas no tienen el nivel de refinamiento de las obras de Juan porque no van al nivel de afinar el algoritmo, es simplemente el usuario pidiéndole a la inteligencia artificial que haga algo. Seguramente con un mayor nivel de refinamiento se podría evitar ese aspecto siniestro, pero sin duda alguna, si ustedes van a unas de estas apps de dibujo y le piden hágame una obra en el estilo de Rembrandt, va a haber algo que no les cuadra. Y es muy difícil identificar qué, porque técnicamente uno podría decir, pues es perfecta, no tiene no tiene nada malo, pero aún así como que uno dice, yo no considero que esto sea, bueno, sí, hay algo que no cuadra, pero bueno. La idea de alucinación en la inteligencia artificial es muy interesante porque los desarrolladores están alucinando cuando está haciendo algo mal, ¿no? Cuando se va por ahí que no está haciendo lo que debería estar programada para hacer, ¿no? Y a mí eso me parece fantástico esa idea de alucinación, porque los que alucinan en realidad son los dueños de las compañías que están haciendo eso. Esos son los que están alucinando con la plata que están haciendo con esto. Entonces es bien chistoso como ese término en inteligencia artificial es muy interesante, esto de las alucinaciones. Y con respecto a tu pregunta, yo en clase cuando yo dicto pues todo lo que es arte digital, les digo a los estudiantes que dejen esa idea de que el objeto es original y único, que yo como artista lo que hago es único e inigualable y no hay nada igual. En el mundo digital, en el mundo virtual, todo se copia 1000 veces. Mande usted un PDF. ¿Cuántas veces copia ese PDF? ¿Cuál es el original? ¿Cuál llegó a dónde y cuál fue el original de esos? Entonces, en lo digital, yo siempre le he dicho a mis estudiantes, lo importante es en que sea omnipresente, en que esté en muchos lados a la vez, en que esa idea de usted, en que eso que usted hizo, se replique, porque lo digital funciona así. Entonces yo hablo de lo que se llama el poder de la copia, y la copia es muy poderosa en el mundo digital, por lo menos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el proyecto con el que he estado trabajando en inteligencia artificial, que es con el Museo del Oro, en la representación del Tesoro Quimbaya, lo que hicimos fue hacer una base de datos muy grande de imágenes de piezas que están en el museo, que no son del Tesoro Quimbaya, pero que se relacionan de alguna manera a ese tesoro, y luego producimos unas alucinaciones de la inteligencia artificial, en las cuales pues es digamos, una idea especulativa de lo que podría ser traer de nuevo el Tesoro Quimbaya a Colombia. ¿Y cómo funcionó eso? Por el poder de la copia, por el poder de la cantidad de imágenes que pude poder poner a trabajar dentro de una red neuronal que me botó eso. Entonces, si me preguntas a mí que si mi obra me gustaría que fuera usada por otras personas, claro que sí, me sentiría también muy contento que eso pasara. Digamos que en el mundo del código y del mundo como digital, lo que uno hace normalmente también es usar código de alguien más. Uno coge código, lo pega, le pone otro poquito y va desarrollando, ¿no? Y así funciona, digamos, el mundo digital. Entonces, en ese sentido, mi proyecto, que está ahorita terminando, que es la segunda parte, que estamos sacando ya volumetrías en 3D con inteligencia artificial del Tesoro Quimbaya, una parte del proyecto es que todo el código va a estar abierto y
todo lo que se produjo, imágenes, volumetrías, videos, también se va a dejar para descargar. Entonces, en ese sentido, pues me interesa mucho que no sea ese objeto único, inigualable, que el arte tiene mucho en su cabeza, ¿no? Buenos días, tardes, noches ya. Bueno, ahí me genera de pronto un poco de duda en el sentido, y recojo a Bad Bunny, que es y del algoritmo TikTok, que es una inteligencia artificial, y que ahorita ha entrado en una discusión si se puede o no seguir usando canciones de él en ese algoritmo y de Taylor Swift. Y siento que es porque la lógica de la música de ellos obedece una ecuación que la incógnita es vender. Bien, Nietzsche decía que el arte es el bálsamo metafísico. ¿Cómo logras, sí, que tu arte no carezca de alma y que, a pesar de que se use un algoritmo como este, no apele a la razón, que como decían ahorita, el chat GPT o la inteligencia artificial en general no se asimila del todo a la inteligencia humana, porque la inteligencia humana ni siquiera obedece del todo a la razón, sino que a veces se sale de ella? Y en ese sentido, ¿cómo logras que tu arte mantenga esa esencia y que nunca deje de carecer de alma, que es lo que hace tan replicable la música o ese tipo de música que hoy se vende? Así como por tiquito, porque yo tomo todas las decisiones. Entonces yo tomo qué imágenes voy a usar para la inteligencia. Luego cuando la inteligencia me bota las imágenes, yo decido cuáles son las que me interesan. Luego yo soy el que hago los videos. Luego yo soy el que hago las instalaciones. Entonces soy yo, Juan Covelli, el que está tomando absolutamente todas las decisiones sobre la obra. La inteligencia artificial es solo un paso en un proyecto que tiene que ver con arqueólogos, que tiene que ver con ingenieros, que tiene que ver con museógrafos, que tiene que ver con muchas personas. Entonces digamos que al final sí hay un factor humano ahí muy latente, que simplemente usa una herramienta. Entonces en ese sentido, si quieres llamarle alma o como sea de la obra, pues es mi trabajo como artista, lo que yo le imprimo, lo que yo pienso y como yo uso el discurso que atraviesa pues ese proceso. Pues yo traigo una perspectiva un poco diferente. Yo soy ingeniero de computación, ¿sí? Y una de las cosas que me interesa explicar es que la inteligencia artificial está programada para parecerse o intentando extraer la inteligencia humana, viendo los patrones y las formas en las que nosotros pensamos y aprendemos. Sin embargo, muchas veces escucho, no, pero es que yo puedo reconocer claramente cuándo es de inteligencia artificial y cuándo no. Al igual que cualquiera puede diferenciar a un copista que lleva un año en un taller, ¿sí? Pero quizás a un artista de la copia que engaña incluso a críticos y por eso se roban obras de arte, eso empieza a pasar. Quizás es que no le hemos dado el tiempo para que esos artistas, tecnoartistas de IA, se desarrollen lo suficiente para que aprendan o para que tengan la capacidad de llegar a mostrar esa creatividad de la misma forma que hay cientos de, vamos a llamarlo, artistas jóvenes que todavía no han conseguido ese je ne sais quoi, ese detalle para poder llegar a ser únicos. Pero si podemos capturar esa unicidad, esas variaciones, esas enloquecimientos, ¿sí? Y podemos ponerlos en el código, pudiéramos tener cosas que difícilmente diferenciáramos de un artista humano. Y eso lo hace menos artístico. Quizás no.
De la misma forma que pues, hay artistas que, que ganan un reconocimiento y otros que no, porque pues, no son tan apreciados e incluso mueren sin ser apreciados y después de muertos, entonces no, la obra era espectacular. No puede pasar lo mismo también con un elemento mecánico. Somos tan únicos que es imposible ver la misma cosa en una máquina o incluso en un animal, en otro ser o en otra persona que es diferente de nosotros. Pues ahí hay unos aspectos filosóficos que creo que también que tenemos que explorar adecuadamente. ¿Sí? Gracias. De pronto yo soy un artista de la copia entonces. Y está bien, pero es lo que digo, o sea, de pronto, por eso pues no hay que quitarle importancia al proceso de creación, pero otra vez, o sea, yo sí creo que para que un humano lo aprecie, también tiene que haber algo humano detrás, que lo produce. Y de pronto, pues hay que dejar también de tener como el humano en el centro, que es lo que también estás un poquito como trayendo aquí a colación, ¿no? Como que también hay otras inteligencias no humanas que pueden también ser creativas desde otra perspectiva. Claramente la perspectiva de lo que es o no aceptado como arte o bello o no bello atraviesa unos procesos de lo que uno piensa o lo que hemos inculcado y hemos construido como lo que es la estética, ¿no? Entonces en ese sentido claramente hay como un muro al cual de pronto pues estrella ese tipo de producción que al final pues es generativa, ¿no? Y que genera y genera y genera, que es un poquito lo que hablaban hace un poquito y era la idea de yo le puedo pedir a una inteligencia artificial que haga la misma imagen una y otra vez hasta la eternidad y la va a hacer. Un ser humano no, nunca va a poder. Y de pronto está en ese lugar donde no puede, que radica un poco el acto artístico, que también es un poco deriva, que también es un poco error. O sea, y también yo creo que sí, creo que para esto que propones tenemos que dejar la idea de que el hombre o el ser humano está en el centro de la inteligencia y empezar a pensar en otras maneras de hacer. A mí me parece que la imitación es importantísima para los seres humanos. Todos aprendemos imitando, siempre. Empezamos imitando a nuestros papás. La lengua que hablamos la hablamos porque imitamos a otros seres humanos que la hablaban, ¿verdad? A las personas que nos rodeaban, etc. Y es normal entonces también que diseñemos inteligencias que aprenden por medio de la imitación y que además mejoren a partir de esa imitación. Y lo que hemos visto con las inteligencias artificiales es una mejora exponencial de sus habilidades a partir de la imitación y de la copia de lo que hacen los seres humanos. Pero a mí no me inquieta la legitimidad o el valor de lo que hace la inteligencia artificial en sí misma. Yo lo vería más bien desde la perspectiva de lo que significa para los seres humanos, es decir, el valor de una obra no está en tanto quien la hace, sino en el significado que esa obra tiene para nosotros. Si nosotros vemos una obra y no somos hecha por una inteligencia artificial, no somos capaces de distinguirla de una hecha por un ser humano, yo diría que no importa, siempre y cuando esa obra hecha por una inteligencia artificial tenga un significado para nosotros. Y ese significado usualmente nosotros lo derivamos de lo que creemos que es la intención del autor, de lo que esa obra significa en nuestras vidas. Por ejemplo, las personas cuando están en un proceso de desamor escuchan unas canciones, ¿verdad? Y esas canciones adquieren un significado particular para ellas. La música que le gusta a la mayoría de los adultos, por lo menos en parte, es la música que escuchaban cuando eran jóvenes, ¿verdad? Cuando eran adolescentes. La música que uno escuchaba cuando era adolescente siempre tendrá un lugar en el corazón de uno, aunque uno cambie de gustos, porque en ese momento de la vida de uno, pues uno se refugió mucho en esa música, uno estableció amistades por medio de esa música. Entonces, en el contexto de la vida humana, esas obras tenían un significado. No importa quién las hubiera hecho, lo importante es que tenían un significado.
siempre y cuando las obras hechas por una inteligencia artificial sean parte de nuestra cultura en el sentido de que puedan insertarse en esa red de significados, que las podamos amar u odiar, que nos parezcan lindas o feas, que nos parezcan tal o pascual, que les podamos dar adjetivos, yo creo que van a ser parte inevitable de nuestra cultura. Y con el inevitable desarrollo de la inteligencia artificial, ya estamos llegando al punto en el que muchas veces es imposible distinguir entre una obra hecha por la imitación computarizada y por un ser humano. Es muy posible que ya o en muy poco tiempo uno pueda decirle a una de estas aplicaciones de inteligencia artificial, hágame una obra en el estilo de Da Vinci, y la obra le pueda crear una pintura en el estilo de Da Vinci que Da Vinci nunca pintó, que no existe pues propiamente en un museo ni nada por el estilo, pero que uno pueda presentar y decir, esta obra la pintó Da Vinci, yo la acabo de encontrar, estaba en un castillo en Francia, y los críticos digan, ¿será que sí? ¿No? Si llegamos a ese punto, pues técnicamente la inteligencia artificial será, digamos, impresionante, pero yo creo que el quid de la cuestión no está ahí, sino el significado que la obra puede tener en el mundo de lo humano. Tendría que aprender a pintar al óleo primero, ¿no? Bueno, digamos, sí, claro, en una pantalla. Sí, pero digo, sí, como que si ya nos llevamos a... Son otro tipo de formas de hacer, como que tendría que aprender un robot a pintar al óleo para decir como, bueno, ya. Porque lo que estamos es produciendo imágenes de otra manera. Sí. Como que ya es como, son dos mundos absolutamente diferentes. Pero también allá podemos llegar a un robot que aprenda a pintar al óleo y que lo pueda hacer tan bien como un ser humano o incluso mejor. Pero también el problema es si lo hace mejor, tú mencionabas ahorita el error, si lo hace tan perfecto que como que... Es que en el arte también están las imperfecciones y eso también es parte de lo que nos gusta del arte, que es humano y que no es precisamente robótico. Si uno puede pedirle hoy en día a una aplicación de música que le interprete una obra, el problema es que lo interpreta tan perfectamente que suena robótico, es decir, suena justamente imperfecto debido a su propia perfección. Los seres humanos no somos así. Yo interpreto instrumentos musicales y yo cometo errores. Por más que haya estudiado una obra, yo cometo errores, doy conciertos y cometo errores, eso es indudable. Pero a la mayoría de la gente no le importan esos errores, le importan es el que está interpretando, la mayoría de la gente no los nota porque está concentrada en la música. Y segundo, esos errores hacen parte de la interpretación y el hecho de que uno no pueda tocar una nota tan perfecto como se lo imaginaba hace parte del encanto, de la estructura misma del arte en ese momento específico. Mientras que, como les digo, estas apps de música interpretan de manera tan perfecta que uno como que no haya por dónde cogerlas. Entonces el error también tiene un papel que jugar en la cultura, pero las aplicaciones también seguramente aprenderán en el futuro a interpretar con los errores propios de lo humano y a engañarnos. No importa, siempre y cuando esas obras tengan un significado para nosotros, creería yo. Y siempre y cuando haya un ser humano, como dice Juan, detrás que las guíe y que las pueda volver verdaderamente creativas. No sé si alguien... Sí, una última pregunta o dos preguntas. ¿Podría prender el micrófono? Perdón. Aló. Yo quisiera invitar al profesor Juan a que hagamos un pequeño ejercicio, una simulación. Usted regenta la cátedra de arte digital. Hagamos de cuenta que yo soy su estudiante. Le digo, profe, ¿cómo cree usted que en un futuro, cuando yo sea profesional, cómo debo yo identificar la frontera entre lo legal, lo que tiene un derecho de autor, a no incurrir en un plagio, en una copia? Y este ejercicio ayuda para introducir el tema que sigue de la inteligencia artificial con el campo jurídico.
¿cómo me enseñarías tú, cómo me orientarías para decir, Juan, haciendo esto, hasta este momento vamos bien, pero ojo con esto, porque aquí ya estamos cayendo en un campo de plagio o de copia? Complejo es la pregunta ahorita, porque no hay normativa, ¿no? Entonces ahorita la normativa no existe. En Colombia no hay una normativa ahorita de inteligencia artificial, en Europa ya la están haciendo. Lo que yo creo, y como te lo estaba diciendo, lo estaba diciendo ahorita, lo importante es si tú apropias, que también se basa mucho en el arte, si tú usas algo que puede llamarse ready-made, puede llamarse de muchas formas, tú lo transformas. Si tú lo presentas tal y como es, por ejemplo, pasa mucho en la universidad, en fotografía digital. Hágame un trabajo de unas fotos, de encuadre, de luz, lo que sea, y llega el estudiante y pone en la mesa unas fotos que fueron hechas por otra persona, que fácilmente uno entra a Pinterest o a Flickr o a cualquier lado y encuentra la foto igualita, igual, o sea, pum, es la misma imagen. Ahí pues es un plagio directo. Entonces, hay un artista que me gusta mucho, que admiro mucho, que en su página web dice algo muy lindo, y dice, no copies tanto, copia un poquito. Y es también, es también reírse de eso, reírse un poquito como de esta idea otra vez, de lo único y lo que es solo una idea mía. Entonces, los estudiantes tienen que aprender a poder desarrollar sus propias ideas, usar sus propias formas, pero eso puede pasar por apropiar imágenes y cosas de alguien más. Y eso no está malo en el arte contemporáneo, es una de las estrategias. Pero si eso no se transforma, si eso se toma directamente como se hizo la primera vez por el artista, ahí estás haciendo un plagio. Pero si tú apropias y transformas, estás en todo tu derecho, y eso trata mucho la inteligencia artificial también, ¿no? Obviamente, dentro de muy poquito, espero que haya regulación sobre, por ejemplo, el uso de obras maestras o el uso de obras que ha sido como tan complejo, ¿no? Como yo cojo y simplemente reproduzco como pintó Matisse, como pintó Van Gogh, como pintó, y ahí como que eso es muy, muy problemático, porque ahí simplemente estoy, ahí sí, copiando y reproduciendo lo que ya se hizo. Pero si yo se lo transformo y lo cambio, que es lo que hace la inteligencia al final, que es aprende, desarrolla y se mete su alucinación, ahí digamos que ya es diferente. Algo así le diría, y pues le enseñaría herramientas para que pueda entender cómo hacerlo y cómo poder trabajar desde la idea de lo múltiple y de la copia, de lo que es múltiple y que no es único e inigualable. Y atrás alguien tenía una pregunta, pero creo que se fue la persona. Bueno, Juan, te agradezco mucho por tu participación, y estaremos hablando en otras.